Mitre, Juan Manuel López, diputado nacional por la coalición cívica que acaba de denunciar al señor Tabaco, al señor del tabaco. Una vez más, otra denuncia. Es un hombre que decíamos no pagó impuestos con su empresa, multiplicó su porción del mercado por eso. La Corte le pidió en un fallo que pagara y sigue sin pagar. Juan Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿De qué se trata esta denuncia? ¿Qué es lo que suma o lo que aporta a este escenario tan complejo del señor del tabaco? Bueno, tratamos de recopilar con Marcela Campagnoli, que hizo el trabajo, todo lo que se había publicado, todo lo que muchos periodistas de investigación venían relatando en los medios y que no estaba formalmente judicializado como se merece. Hay algún anónimo circulando por Comodoro Pi, una denuncia de la Cámara del Tabaco de Salta, pero me parece que faltaba sistematizar todos los trascendidos. Hubo una nota hace pocas semanas, última de Hugo Alconada, que explicaba muy bien qué había pasado en AFIP, no con estas cautelares que tenía el señor del tabaco por las que no pagaba un impuesto mínimo, sino por la subfacturación que hacía el señor del tabaco para pagar aún menos impuestos sobre los que tenía que pagar, donde pagaba un tercio de lo que se vendían los kioscos, pero además ya en los kioscos vendían muy por debajo por no pagar el impuesto mínimo que pagaban las otras tabacaleras. Es decir, una defraudación al fisco que en un informe que se conoció por los medios hace poco hablaba de por lo menos $200 millones anuales. Una vergüenza. Increíble. Y además, lo decíamos antes de charlar con vos, un nivel de inseguridad jurídica muy grande para la Argentina, que una empresa, ya es grave que un municipio o el Estado Nacional, como en algún momento hizo el kirchnerismo, o como ahora se está planteando con respecto a la coparticipación, que un Estado de cualquier tipo no cumpla con un fallo de la Corte. Pero que no lo cumpla un privado, le aporta un antecedente de una profunda inseguridad jurídica, de la posibilidad de una profunda inseguridad jurídica, y eso complica a la hora de que empresas quieran invertir, quieran progresar acá. Es muy complejo el asunto, más allá de lo económico, que es gravísimo. Sí, lo económico es grave, la inseguridad jurídica es más grave todavía, y después te agrego algo más, que AFIP no sea un organismo en el que podamos confiar, porque era muy obvio que al señor del tabaco estaba no solo no pagando un impuesto por probablemente las coimas que pagó la justicia y tener cautelares durante 7 años, sino porque además subfacturaba el único impuesto que pagaba y AFIP no se daba cuenta. O no quería darse cuenta, o es como relataron algunos periodistas, de que la administración anterior de la AFIP no hizo nada, y cuando esta administración, un grupo de gente, en enero, eleva un informe, primero se empieza a hacer algo y después a esas personas que hicieron el informe se les roban las computadoras, se dejan de hacer las cosas, hasta que estalla el escándalo. Entonces, digo, el organismo que tendría que ser un ejemplo, que tendría que perseguir la evasión en un país que necesita plata, porque como dice el presidente no hay plata, es muy arbitrario en a quién le cobra y a quién no, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar todo eso. Yo creo que es una oportunidad y bueno, muchos de nosotros estábamos trabajando para que todos paguen los impuestos y para que no haya evasores con privilegios, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. Hola, hasta ahora todo lo que tenía que ver la etapa judicializada de Pablo Otero caminaba una vía del contencioso administrativo que tiene más que ver con cuestiones tributarias, etcétera. Ustedes lo que están agregando acá son 3 delitos que son de otra índole. Por lo que yo leí de la denuncia, hablan de cohecho, de coimas, de lavado de dinero y también de una asociación ilícita. O sea, son 3 delitos que hasta ahora no estaban incorporados, vinculados a Otero, porque todo lo judicial estaba caminando como por otro fuero. ¿Qué es lo que detectan de esto ustedes? Detectamos que en Comodoro Pi lo único que había, hay 2 cosas en Comodoro Pi. Una denuncia que promueve Otero contra tabacaleras y funcionarios de AFIP, porque cada vez que AFIP intentaba cobrarle impuestos, se activaba esta causa que está todavía en el juzgado de Ariel Lijo, en el juzgado federal número 4. Y por otro lado, unos trascendidos de un anónimo que estaba judicializado, donde sí se lo acusa a Otero. Pero toda la información que iba trascendiendo públicamente, a nuestro entender, digamos, tal vez sí, pero que supiéramos, no estaba judicializada. Entonces,
hay que investigar concretamente y delimitar los delitos. Y por supuesto acá todo indica que hay evasión, porque trasciende que hay un informe de la propia AFIP donde hablan de evasión, de subfacturación, donde de cada peso que Otero o que Tabacalera Sarandí ganaba, había 2 pesos más por lo menos que ganaba informalmente. Hay un fallo de la justicia y un fallo de la Corte, o sea, eso está clarísimo. Un fallo de la Corte para que las cautelares se caigan, pero claro, para que entienda la audiencia, hacía 2 cosas Otero. Una, haberse conseguido unas cautelares para no pagar uno de los impuestos que tienen que pagar las tabacaleras, que era el impuesto mínimo al tabaco. Y otra cosa es, sobre lo que pagaba, decía, mis cigarrillos se venden a 200 pesos en vez de, le decía FIP, yo vendo mis cigarrillos a 200 pesos en vez de a los 800 que los vendía. Los vendía mucho más baratos. Todos los que fuman saben que el resto de las marcas no se venden a 800 pesos. Estoy hablando de precios de noviembre del año pasado. Se vendían ya en esa época mucho más, al doble. Y bueno, era evidente que AFIP no lo controlaba por algo, que los jueces le daban las cautelares por algo, y después hay trascendidos de que también trató de influir en el Congreso para que nosotros no modifiquemos el impuesto al tabaco. Hasta el propio Milei lo dijo. Y bueno, nosotros la denuncia que la presentamos ayer nos tocó en el Juzgado Federal número 6, que está vacante y lo subroga el hijo, que nos llama mucho la atención, que todo le toca a él últimamente. Y está el fiscal Gerardo Policita, que espero que haga una certificación de todas las causas que hay y que si hay una causa previa que ya tenga parte de estos hechos denunciados en la derive, pero sobre todo que el doctor Lijo se inhiba porque tiene una causa al revés, una denuncia que promueve Otero y que siempre fue para evitar que se le cobren impuestos y que nunca se supo cómo llegó esa denuncia a quedar radicada en su juzgado. Cuando hablan de coimas, ¿a quién señalan? Bueno, a funcionarios de la FIP pareciera evidente y es lo que han escrito algunos periodistas. Hay un anónimo que habla de diputados que cobraron coimas. El único mencionado es Castañeto, que era el ex titular de la FIP. Yo no sé si eso es verdad. Se habla de otros diputados que no están el nombre en el anónimo. Yo creo que tiene que haber una investigación seria porque ya la Corte dijo lo que tenía que decir, el Congreso dijo lo que tenía que decir, todas estas cosas son para bien. La FIP empezó supuestamente a ejecutar la deuda de Tabacalera Sarandí, que tendrá que pagar, y si se tiene que acoger a una moratoria, que sea una moratoria, y si tiene que liquidar sus bienes, lo lamentamos por la tabacalera, pero la verdad que fue una asociación ilícita esa tabacalera. Y ahora todos estos hechos que trascendieron, un juez los tiene que investigar, porque si no, es como que hay algo que estamos perdonando los argentinos y evidentemente hubieron delitos. Porque y nadie da todos estos favores gratis, ¿no? Eso te iba a decir, Juan Manuel, no puede ser tan fácil no pagar. No puede ser tan fácil no pagar impuestos. En un país que fácil tiene... para los corruptos, ¿no? Claro, Cualquier argentino a eso voy, le cae la FIP y lo hace pelota. Por eso, a eso voy, ¿sabes? ¿Por qué digo fácil? Por eso mismo. Cualquier persona sabe que alguna vez ha hablado con un contador o maneje sus propios impuestos. La FIP sabe todo de vos. Dice, che, esta factura del shopping del sábado a las 3 de la tarde donde compraste 3 medialunas y 2 cafés, ¿con qué lo pagaste? Y este tipo, 200 palos, 400 palos, 800 palos verdes. Durante 7 años. Durante 7 años. Es delirante, es solo aplicando el sentido común. Entonces decís, no puede ser para la Argentina, que necesita que una empresa venga acá y sepa que hay seguridad jurídica, que una empresa viene acá a fabricar lo que sea o a brindar el servicio que sea, o las propias empresas que ya están acá, si el que compite con vos no paga impuestos y le pide a la justicia que lo haga y sigue sin hacerlo y la consecuencia es ninguna, entonces solamente hay que evadir lo suficiente para poder controlar las voluntades de los 4 o 5 que están tomando esa decisión, porque tampoco es que hay 70 personas, son 4 o 5 cautelares, son 4 o 5 jueces, 4 o 5 juzgados, 3 o 4 diputados, vamos. No sí, es tan algunos difícil. Funcionarios de AFIP. Funcionarios de AFIP está claro, pero va de cajón. De cajón, como mínimo, cumplimiento, como mínimo. Hay este impuesto al tabaco, por supuesto es para recaudar, pero el tabaco en todas partes del mundo tiene impuestos altos para disuadir
ese hábito tan malo. Entonces, estábamos perdiendo dos cosas. Lo que merecen y lo que pagaban los consumidores que consumen otras tabacaleras, pero además fomentando el tabaquismo, porque el que fuma y lo tiene barato, fuma más. El que paga un poco más caro y se cuida un poquito más de cuánto consume. Política de incentivos. Entonces, era un problema para la salud pública y un problema para las arcas del Estado, y de paso un señor que se enriquecía y que enriquecía a 2 o 3 diputados, 4 o 5 funcionarios de AFIP y 4 o 5 jueces. Gracias, Juan Manuel. Realmente es algo que la justicia tiene que investigar. Vamos a seguirlo de cerca. Un saludo. Hasta luego. Juan Manuel López, diputado nacional por la coalición cívica. Me enciende este tema porque es un piolita, un cancherito, un corrupto que genera una consecuencia muy grave, no solo la económica, como veníamos diciendo. Bien.